Juan Carlos Matilla, un autor, un pintor zamorano afincado en Palencia, profesor de hecho del Instituto de Educación Secundaria Rabí Sentó de Carrión de los Condes, que nos acompaña esta noche. Muy buenas, Juan Carlos. Hola, buenas noches. Bueno, cambió Zamora por Palencia, pero bueno, no es tanto cambio. No estoy tan lejos, al fin y al cabo. Lo tiene a tiro de piedra, puede volver siempre que Sí. quiera. Pero lo bueno es que salimos beneficiados en Palencia porque quizás de otra forma no conoceríamos sus obras. Bueno, en principio sí, llevo aquí afincado casi 20 años y bueno, en principio estoy a gusto, no me he ido ni me pienso ir Como de uno momento, más. entonces uno más, sí. Y no sé si había expuesto con anterioridad en Palencia. Sé que había hecho alguna exposición, a lo mejor colectiva, incluso fuera de nuestras fronteras, y no hablo solo de Palencia o de Castilla y León, sino de nuestro país. Pero aquí, por lo menos, yo es la primera vez que me he encontrado una exposición suya. Sí, el año pasado en la Fundación Díaz Caneja estuve, en 2018, tuve una individual. Claro, y esta vez era también una exposición individual, la que pueden ver todavía hoy día en la biblioteca pública de aquí de la capital, de Eduardo Dato, una exposición en la que la naturaleza es protagonista y especialmente el mundo arbóreo. Sí, he cogido una especie de compilación de mis obras de hace pues casi una trayectoria que es también de 20 años, porque hay una trayectoria de más o menos 20 años desde la obra más antigua hasta la más moderna, que son de este año, y en principio he cogido el hilo conductor que ha sido el tema del árbol, ¿no? Es una exposición, si me permite, sorprendente, porque es verdad que por un lado se ven distintos ejemplos, pero donde sobre todo se invita también a la gente a participar o a intentar de alguna manera verle un lado más divertido a esto del mundo de las exposiciones, que a veces hay gente a la que se le hace un poco cuesta arriba. Claro, el hecho de elegir la biblioteca además no es una casualidad, simplemente he cogido un poco el lugar porque sé que por ahí pasa gente, además gente de todo tipo y muchísima gente, gracias a Dios. La biblioteca ahora mismo ya no es un almacén de libros, sino es algo mucho más en esta ciudad especialmente. Entonces, el lugar me venía muy bien para hacer cierto tipo de obras, especialmente una del Roblón, donde aparecen una serie de animalillos y tal, que sobre todo los más pequeños se lo han pasado bomba. Claro, porque lo veíamos antes, se trata de buscar a los animales, Exactamente. en definitiva, a lo largo del cuadro. No es fácil, pero bueno, que tampoco es una misión imposible. Sí, Vamos, no, yo que creo que se ven perfectamente bien si echas un rato. Es una reproducción del robrón, entonces ahí he cogido y he puesto animales que se supone que son parte de la fauna palentina. algo me dice que esa vena de docente es lo que quizás ha podido propiciar esa idea. Siempre hay algo, yo siempre digo que me retroalimento, es decir, los chicos me enseñan a mí y a la vez que yo les enseño a ellos. En el caso que veíamos es en un cuadro, como comentaba, del Roblón, con esos animales escondidos, pero también hay otros proyectos, o al menos sugerencia de proyectos, como estamos viendo, de cara a hacer quizás monumento a la propia naturaleza. A veces por los árboles de la memoria, dentro de la exposición que se titula La memoria de los árboles, hay un pequeño apartado donde yo genero una especie de proyecto, como dices, de crear, no sé si hitos visuales o icónicos, que serían grandes árboles situados en principio en altos, en zonas altas. El paraje, el paisaje que tenemos en Palencia, incluso en Zamora también es parecido, de grandes llanuras con elevaciones, hace que esos lugares, sin tener una altura espectacular, hace que si tú desde arriba puedes contemplar una amplia zona de terreno. Entonces es una situación un poco especial. Es como una peana Especialmente, natural, claro, además. el cerro del Otero y el de San Juanillo que está al lado, yo siempre que paso por ahí me da la sensación de que le falta algo, ¿no? Dices, bueno, el cerro del Otero está muy bien con Jesucristo, pero ahí pasé. Entonces, la idea de colocar un árbol como símbolo, pues sería un poco eso, utilizar un elemento muy simbólico, muy ancestral y muy enraizado, nunca mejor dicho, con la naturaleza, que se considera un gran árbol. Que en ese caso sería darle un poco una réplica, con todos los respetos, al Cristo, un acompañante, quizá. Sí, sí, además yo creo que el hecho de en cualquier promontorio siempre se han utilizado para colocar cualquier tipo de monumento, cualquier tipo de elemento que de alguna manera sea definitorio. El icono típico de Palencia como imagen es el Cristo, pues podría tener perfectamente otro en el Cerro Gemelo. Claro, toda esta idea de dónde le viene y sobre todo el proyectarlo y quién sabe si también proponerlo para que alguien recoja el Sí, guante y ponerlo en yo no marcha. soy escultor, simplemente pues, bueno, es una cuestión que tuve esa idea por el hecho de alguna manera representar algo fuera un poco de mi arte normal. Yo soy pintor, básicamente me dedico a pintar, pero el hecho de colocar un elemento ya tridimensional, como puede ser una gran escultura, una estructura, casi
una super escultura, ¿no? En la cual, pues eso, reflejar un elemento muy icónico, como digo, es un árbol, ¿no? Al fin y al cabo, salirme un poco de mi trayectoria normal de pintura, y pasar a las 3 dimensiones. Su trayectoria está marcada por la pintura natural, sobre todo, pero ¿hasta qué punto el árbol ha sido protagonista tanto como en esta ocasión? Sí, bueno, no, este año, esta vez como elemento clave ha sido un poco el protagonista. De hecho, incluso hay distintos estilos, técnicas, incluso en el tiempo, pues en 20 años pues se cambia bastante a la hora de pintar. Pero a veces lo que siempre intento hacer es reflejar dentro de la naturaleza, aparece siempre el árbol de alguna manera. Si no es el árbol, es una planta, cualquier tipo de vegetal. Entonces siempre he sido, pues eso, me he ido hacia la parte de la naturaleza, que es lo que más me llama la atención, como lenguaje en el que me expreso. Y recurriendo siempre como motivo a la naturaleza, ¿de dónde le viene ese interés? No sé si por plasmarla, por homenajearla. Yo creo que, y nos pasa a muchos artistas, que con el tiempo, cuando buscamos un poco del filón o el lenguaje en el que utilizamos, tiramos más que de las vivencias artísticas o de las influencias de otros artistas, de las vivencias propias. Entonces, bueno, yo soy un chico que siempre he estado en un pueblo, siempre he estado en la naturaleza, siempre he estado en el campo, y de alguna manera el volver a la niñez, ese tipo de cosas que te marcan cuando tienes 10 años, 12 años, yo creo que a muchos artistas nos pasa eso. Y ahí muchas veces muchos encontramos el filón. Algo que nos ha pasado de niños, regresamos a esa historia para retomarla como lenguaje. Es en mi caso y creo que no es el único. Hablaba de 20 años de experiencia, de carrera, 20 años en los que incluso ha cambiado de técnicas, de no sé si tanto como de estética, pero en definitiva que ha ido evolucionando a base, por lo que decía, no tanto de fijarse en otros artistas o en referentes, como en mirarse quizás a uno mismo y ver Claro, es una mezcla de las qué dos peldaños cosas. subíamos, ¿no? Es un camino de cara afuera, ¿no? Donde te vienen un montón de influencias, no solamente de temas del arte, sino de la vida en sí. Sí, luego, pues eso, el viaje interior que tienes tú dentro, de decir, no me tengo algo que contar y lo cuento de esta manera. Es una búsqueda de un lenguaje. Claro, porque como pintor, ¿cómo definiría su lenguaje? Pues hombre, yo creo que una figuración en la cual intento buscar un poco el equilibrio entre la poética, de alguna manera, y esa representación fiel, que es verdad que a veces es hiperrealismo. Yo no creo que sea hiperrealismo, ¿no? Son imágenes muy verosímiles, muy verídicas, parecen muy reales, pero yo no precisamente llego a eso, pero intento dar un toque poético. De hecho, muchos paisajes que aparentemente son reales no existen, son inventados absolutamente, no están basados en ningún tipo de realidad. ¿Y cómo encontró ese camino concreto? Porque es verdad que a muchos les viene de forma innata porque es su forma de ver la vida en general, a la hora de crear lo crean así, lo ven así, lo plasman así. Otros es porque a medida que se van formando van descubriendo otros pintores, otros referentes que le van marcando quizás el camino que más se adecua a su estilo. Es muy complicado, yo creo que no. Los que peor lo podemos explicar somos nosotros mismos, por eso pintamos, yo creo. El hecho de explicarlo es muy complicado, porque yo creo que son tantas las influencias y tantas las cosas que nos hacen como personas o como cualquier otra cosa que nos han llevado ahí y desde luego no es ni el último camino, ni yo creo que puedo tomar varios. Hay algunos que he abandonado y están un poco ahí en vía muerta, pero en cualquier momento los puedo retomar. Claro, como se suele decir, contado pierde. Explicándolo no es lo mismo, es verlo, ¿no? Claro, yo creo que además las obras de arte en general deben de explicarse por sí mismas. De hecho, yo pues me dedicaría a escribir o a cualquier otra cosa y se me diera mejor. Yo la mejor manera que tengo de expresarme o de contar historias o de contar cosas son con las imágenes que puedo generar. Y curiosamente, que un docente nos diga eso, es decir, que la mejor forma que tiene a los alumnos también, es decir, la mejor forma de quizás impartirles la lección o transmitirles conocimiento puede ser aprovechar esa capacidad que tiene Claro, con la pintura. hombre, yo intento transmitirles un poco que ellos valoren o sea, que sepan entender las imágenes. Estamos en un mundo en el cual las imágenes, y más ahora que nunca, nos bombardean continuamente. Los niños están atados a la pantalla y están lloviendo imágenes. Si nosotros conseguimos que ellos las aprecien, las entiendan, las interpreten, incluso las puedan producir con un sentido narrativo, o sea, es decir, contar cosas con ellas, pues sería un logro. Yo tengo alumnos de la ESO, no son artistas ni pretendo que lo sean, pero sí es verdad que forman parte de la sociedad y sí es importante que todos tengamos una cultura visual importante, cosa que últimamente en la educación pues se deja un poco de lado, igual que la música, porque las cuestiones, digamos, Las de humanidades las están artes perdidas. humanidades, exactamente, se están dejando de lado
Claro, porque no se aprecian, no se valoran, no se le asigna un valor económico muchas veces. Sí, están devaluadas. Es verdad que es algo que yo creo que nos hace como personas. Y la enseñanza obligatoria, que es realmente la enseñanza que es importante y por la que pasan todos, pues yo creo que sí que es importante mantener eso. Pero sus alumnos seguro que han visto su obra, aunque solo haya Sí, sido claro. parte, que lo han transmitido, que lo han dicho. Bueno, sí les gusta. Siempre van un poco al tema, parece una foto, ¿cómo lo has hecho? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo te ha llevado? Ese tipo de cosas que a ellos yo creo que lo entiendo es así, que son así. Pues es una cosa muy curiosa y a los chicos yo se lo pongo muchas veces, les pongo arte abstracto y de alguna manera se enfadan un poco porque ven, eso lo hago yo. Eso tal, pues entonces me gusta un poco entrar en esa polémica y decir, bueno, pues hazlo, dedícate al arte y porque ellos siempre van con el tema del dinero y eso vale una millonada, eso lo hago yo, ese tipo de cosas. Y entonces intento siempre un poco de alguna manera hacerles ver que está bien, muy bien que piensen así, pero que hay otras cosas más allá. Claro que todo tiene su porqué, ¿no? Claro. No, no es que sean 4 garabatos que alguien ha hecho y de repente alguien da por pagar una millonada. Claro, y además eso, intento sobre todo que sean creativos, cosa que ellos con la cantidad de imágenes que ven son espectadores, no son actores, no hacen, la imaginación les falla muchas veces. Bueno, pues esperemos que poco a poco, aunque sea con pequeños gestos y pequeños... Es una lucha diaria, pero sí, vamos, sí. yo estoy encantado de hacerlo. Bueno, pues esperemos que lo vaya consiguiendo. Juan Carlos, muchas gracias por haber venido y sobre todo por ese trabajo realizado en la exposición Muy que bien, a esperemos vosotros. volver a ver muy pronto por aquí. De acuerdo, muy bien. Hasta luego.